Buenas noches, profesor Cabrejos. Soy la alumna Paredes Guayo María de Los Ángeles y en esta oportunidad voy a hablarles sobre el derecho incaico. Se puede conocer el derecho inca. Según Basadre, los incas no tuvieron escritura. Sin embargo, en comparación con otros pueblos de los cuales tampoco hay leyes escritas, su sistema jurídico se estudia sin objeciones. Podemos decir que los incas fueron agrofas, ya que no documentaron sus normas porque las transmitían por vía oral, pero que se puede estudiar el derecho incaico a través de otras fuentes. Según Hem, el derecho inca ha sido estudiado partiendo de la dogmática moderna, tratando de encontrar en este las instituciones que existían en el derecho de Occidente. Hem nos dice que para poder estudiar el derecho inca debemos realizar un análisis comparativo con las instituciones del derecho de Occidente, pero también hay otras fuentes para saber sobre el derecho de los incas como las fuentes históricas, en las cuales tenemos las crónicas y los documentos administrativos dados por la arqueología junto a la historia. Las crónicas son relatados por cronistas en el momento dado del hecho. Para verificar la veracidad de una crónica debemos fijarnos en la capacidad intelectual del cronista y también de la fuente que nos proporciona el mismo. Como cronista tenemos al Inca Garcilaso de la Vega de ejemplo. En los documentos administrativos que han sido dados por los españoles, sabemos que son datos escritos por ellos, ya que ellos sí conocían la escritura en ese momento, donde registraron las conocidas visitas y también fueron como un censo, como lo que conocemos hoy como censo. En la importancia del derecho incaico, su importancia fue que este fue considerado la cuna del poder judicial del Perú independiente, es decir, del Perú actual. También tenemos que es importante porque el derecho civil nació de allí. El derecho civil tenía como lazos el parentesco y la religión. Estos han sido dados por, por el cumplimiento de las normas que imponía el Inca y también por el cumplimiento que tenía el pueblo hacia ellas. Aunque muchos historiadores no consideran el derecho incaico al momento de hablar sobre la historia del sistema jurídico, otros afirman que la cultura inca tuvo una vasta legislación. El imperio inca entendió el proveer justicia de manera tal que le permitió crear un sistema jurídico que abarcó todos los aspectos de la vida inca, adecuando la vida de sus habitantes a regirse por un orden imperante. Es decir, los incas, o bueno, el imperio inca logró administrar justicia a través de unas normas justas y que también daban como fin un bien común y también lograba que el pueblo cumpla cada una de ellas. Ahora hablaremos sobre la sociedad inca. La sociedad inca tenía un sistema piramidal. También estaba dividida en un sistema de clases, dividido en dos, el inca y las clases populares. Pero antes de ello hablaremos sobre otra división, donde estaba dividido por el trabajo desempeñado o méritos alcanzados, donde se dividía en pueblo y nobleza. Y la nobleza se dividía por sangre, la familia del Inca, y por privilegio, personas que habían tenido logros en la guerra y que el Inca les daba privilegios por esos logros. En el sistema de clases, el Inca es la autoridad máxima en el Tahuantinsuyo. Este era considerado el mediador entre el mundo sobrenatural y el natural, ya que era considerado hijo de Dios. En este caso, el hijo del dios Sol. El Inca también cumplía funciones importantes en el ámbito económico, ya que organizaba los recursos y al pueblo para producir. Y en el aspecto político, tenemos que daba alianzas y también declaraba la guerra. En las clases populares tenemos los auyus, los hatun runas, los mitimaes y las llanas. Los auyus son amplias familias unidas por el parentesco y también la reciprocidad, los cuales se ayudaban en tiempos difíciles. Y los hatun runas son los agricultores, que es la mayoría de la población, que también eran la mano de obra que el Inca requería.
Y los mitimaes eran las personas que el Inca mandaba a colonizar ciertas propiedades que el Inca había logrado colonizar, pero no habían habitantes para que lo habiten, para la redundancia. Entonces los Hatunrunas, diré los mitimaes, son también conocidos como los colonizadores. Por último tenemos los llanas. Los llanas eran población exclusiva para el uso del Inca. Ellos estaban a la disposición del Inca siempre que se lo requiriera. A cambio, el Inca le suplía sus necesidades. Luego tenemos la familia. La familia era la institución que gozaba de mayor respeto en el Tahuantinsuyo. Por ello, el matrimonio debía seguir reglas específicas y rígidas tanto en referente a la edad, condición social, conducta predeterminada, y en la edad era referente a que a partir de cierta edad una persona podía contraer matrimonio. En la condición social se refería a que solo se podría producir matrimonio en personas de la misma clase social. Y en la conducta predeterminada hacemos referencia a que el imperio incaico daba determinadas conductas a los cónyuges para toda su vida matrimonial. Luego tenemos prácticas que se daban referente a la familia, como la monogamia, que solo se permitía al pueblo tener una sola esposa, aunque era un poco contradictorio, ya que el Inca tenía un matrimonio y varias concubinas. El infanticidio era la muerte dada de manera violenta a un niño. El imperio incaico estaba muy en desacuerdo ante ello, ya que daba la pena de muerte a cualquiera que practicara el infanticidio o también el aborto, tanto a la persona que lo practicaba como a la que lo realizaba y también a quien facilitaba esto. Por último, el adulterio, que es la infidelidad por acto sexual de uno de los cónyuges. El adulterio era penado con la muerte, pero siempre y cuando el cónyuge esté de acuerdo. Si no estaba de acuerdo, se perdonaba la vida de la persona infiel. En el trabajo tenemos que era obligatorio, planificado y autárquico. Es decir, que usaban sus propios materiales para producirlo. Y también tenemos que era ligado al tributo. Es decir, que el pueblo incaico realizaba el trabajo o era como mano de obra para pagar tributo, ya que en ese entonces no se conocía la moneda. El trabajo era para todos los ciudadanos entre 25 y los 50 años de edad y los niños y niñas desde los 5 años. También podemos resaltar que el trabajo en el Imperio Incaico tenía la especialización, es decir, que el Inca evaluaba las actitudes o las características de cada Inca o indio para designarle un trabajo y así tener mayor eficacia y producción. Esa era la finalidad de la especialización. El trabajo tenía tres formas: la mita, la minca y el aini. Tenemos que para Gen, el gobierno inca era una organización jerárquica de clases sociales. Es decir, las clases sociales están muy demarcadas, como hemos podido ver anteriormente en la clasificación. Y también tenemos que el gobierno era absolutista y también teocratista, ya que todo el poder residía en el Inca, y teocratista porque se consideraba al Inca como descendiente del dios Sol. Y por base tuvo el socialismo, pues el trabajo, como pudimos ver, se reparte equitativamente para el Inca, el culto, la nobleza y el pueblo. Luego tenemos la religión inca. En el mundo andino era concebido de modo cíclico, porque era repetición constante de periodos de caos o desorden, luego de cosmos y orden. En el mundo inca, cada auyu adoraba divinidades de carácter local, pero en la como adoración principal era
el sol, pero se respetaban obviamente las otras divinidades locales. Pero eso cambió con la colonización, ya que nos impusieron el catolicismo. El derecho entre la costumbre, la moral y la religión inca. En el estado incaico, el sistema jurídico suele mezclarse con la religión, moral y costumbre, ya que se confundían las reglas con costumbres. También se tenía que el Estado dio la mayoría de sus normas con un carácter ético y moral del Inca. En el sistema jurídico tenemos características como la rapidez, es decir, dado el hecho penado, se realizaba la pena. En la pena tasada, hacía referencia a que dependiendo de tu estatus social era la pena. En mayor rango social, mayor pena. Y la otra característica es la inexistencia de abogados. En ese tiempo no existían los abogados, ya que al defender una persona y si se le determinaba culpable, el abogado sufría la misma pena que el culpable. Es por ello que se dio la inexistencia de ellos para que no sufran lo mismo que los culpables, porque era peligroso realizar la defensa en esos tiempos. La acusación de oficio. Esto hacía referencia a que no cualquier persona acusaba o también daba un caso para investigar, solamente personas especializadas en ello, que es lo que se hace referencia a la acusación de oficio. En el sistema jurídico teníamos los decuriones, que eran quienes tenían a su cargo un grupo de 10 familias que constituían la escala más baja de la autoridad, pero también actuaban a la vez como jueces y como fiscales en el caso de delitos. Tenemos los testigos, eran admitidos en los juicios y ellos, antes de dar su testimonio, prestaban juramento por el Inca y por sus dioses, y eran severamente castigados si incurrían en perjurio. Es decir, que si ellos decían algo a favor del culpable y si se daban cuenta, eran penalizados también. Luego tenemos a los inspectores. Los inspectores comprobaban la correcta administración de justicia y lo hacían sin sobornos, porque quien daba o recibía algo era muy castigado por el Inca. Los inspectores veían la condición social de los reos, ya que según esto era la pena de muerte. Para los de alta clase era la decapitación y para los del pueblo era la hoguera. También podemos decir como acotación es que según Barreto, las leyes eran absolutas y el juez no podía arbitrar sobre la pena. Se consideraba que si alguien arbitraba sobre la aplicación de una pena, eso disminuiría la majestad del Inca y sus consejeros, que eran quienes habían dictado las leyes. Como podemos ver, el poder era absolutista. Luego tenemos los jueces y el juzgamiento incaico. En el imperio inca existía una diferenciación entre los sujetos jurídicos, los legisladores y los jueces. Los sujetos jurídicos eran quienes estaban involucrados en el caso, como el demandante, el juez, los testigos. Y los legisladores, los creadores de la ley. En este caso, el inca y sus consejeros. Y los jueces, que eran los que intervenían en el proceso. Según Poma de Yela, no hubo abogados para aplicar las penas de muerte y las penas corporales, pues estos fueron designados a indios llamados verdugos. Entonces podemos ver que como había existencia de abogados, las penas recurrían a indios especializados. Luego tenemos que las tribus o auyus son juzgadas por funcionarios imperiales si se trataban de graves delitos, los juzgaban los más altos funcionarios o señores regionales.
Los curacas tenían la responsabilidad de castigar a sus subordinados en asuntos tributarios y a la vez se responsaban por los delitos que ellos mismos cometían. Pues sabemos que los curacas eran personas que estaban a cargo de varias tribus o aullos también. Luego tenemos los órganos de preparación y formulación de leyes, que según Basadre, la ley aparece siempre como un conjunto de decretos hermanos de la autoridad divina, que como habíamos dicho, era dicho así porque el Inca era considerado hijo de un dios. La ley del Inca tenía teóricamente su origen en el Inca mismo. Ante sus súbditos, el soberano aparecía siempre como el creador del derecho, remarcando lo que habíamos dicho antes. Era un ser divinizado que no podía delinquir y que no solo estaba autorizado a disponer de las personas y bienes individuales y colectivos, sino que además estaba autorizado para reparar cualquier agravio y ofensa. Refiriéndonos de nuevo al Inca, lo usaban como modelo de vida. Para el imperio incaico, el Inca era modelo a seguir y la persona perfecta. El antiguo control democrático parece haber sido llamado Consejo de los Cuatro, es decir, cada uno de los cuatro suyos tenía un representante. Los medios de elaboración y divulgación de la ley Inca. Las primeras leyes escritas aparecen con carácter métrico rimado, pues se desarrollaron muchísimo en lemas, refranes, proverbios, pero más en refranes, ya que los incas lo usaban como vehículos para la transmisión de normas y como instrumentos para divulgar su autoridad. Los más conocidos son el Amayuya, Amasúa, Amaqueya y Amapa o Magya. El Amayuya, no seas mentiroso, no seas ladrón, no seas ocioso, y el Amapa, no seas pervertido o sucio. El derecho rural incaico. El cultivo de las diferentes tierras fue hecho según un orden predeterminado. La tierra de cultivo, los incas y la comunidad. Las características del derecho rural incaico era que el inca era dueño de las tierras, más él las daba a uso para el pueblo. Y la reglamentación de las épocas de siembra y cosecha sujetas a las solemnidades que conocían con el calendario y con la liturgia, es decir, con sus divinidades. Y también festejos. En el derecho de propiedad tenemos el estado identificado como posesión. La comunidad inca colocó en primera instancia el usufructo, derecho a disfrutar bienes ajenos con la obligación de conservarlos. Como ejemplo tenemos que el inca daba sus bienes, es decir, sus tierras, para que el pueblo pueda producir, sacar provecho de ello, pero sin dañarlo. El derecho de propiedad estuvo relacionado primeramente con el trabajo, pero no se trataba del trabajo en cualquier sentido, sino de un trabajo planteado, conectado a intereses individuales, comunales y estatales. En el imperio incaico se afirmaba que el que no trabajaba en sembrar no llevaba parte en coger. Y también se condicionaba el trabajo con el derecho de propiedad. En el derecho penal tenemos que el derecho de las culturas señoriales aparece de manera clara en el campo penal. La defensa del orden que establece el Estado constituye una de las tareas esenciales a su cargo. El sistema de penas entre los incas eran la muerte, las corporales, las mutilaciones, las de privación de la libertad. La muerte era uno de los más usados para, para castigar, como habíamos mencionado antes, el adulterio, el infanticidio, pero también era usado para delitos como el hecho de meterse entre familias. Luego tenemos que la decapitación era aplicada a los nobles o señores y la más infame fue la hoguera y el arrastramiento del cuerpo de la víctima. Ejecutaron también la pena capital como el descuartizamiento, el despeñamiento, el apredamiento, el arrastramiento del autor del delito hasta su muerte y el arrojar su cuerpo al mar o a las fieras. Como podemos ver, en las penalidades que daba el imperio incaico eran demasiado fuertes, llegando al extremo de la muerte,
que como podemos ver actualmente no se da. En el derecho familiar inca, según Peralta, la familia en el incanato era patriarcal, pues la supremacía era del varón, quien tenía potestad sobre los bienes, los hijos y sobre la misma mujer. Sin embargo, esta potestad no era absoluta, ya que se encontraba limitada por el poder estatal. Los tipos de matrimonio era el del inca, el de nobleza y el del pueblo. El vínculo matrimonial en el derecho familiar inca solo se disolvía con la muerte, pero había excepciones como el que se daba por adulterio. Pero para eso se necesitaba que el marido haya sorprendido y cuente con un testigo. La falta de también la falta de asentimiento para casarse por parte de los padres era algo que delimitaba el matrimonio y también la distinta procedencia de los pretendientes. Como habíamos visto antes, tenían que ser de las mismas clases sociales. Y se podía permitir el vínculo matrimonial se había pasado más de 300 días de la muerte del marido, pero si esto no se daba, no se podía permitir. El impedimento para el casamiento era el parentesco cercano, es decir, no se podían casar entre hermanos. Y también la minoría de edad, como hemos visto antes. Tenemos ahora metacognición. Ahora voy a responder las preguntas. 1. ¿Qué desconocías sobre la periodificación del Perú prehispánico y qué conoces ahora? Bueno, algo que yo desconocía en la periodificación era que se contaba desde que había un poblador en el Perú, ya que yo pensaba que solo se contaba desde la primera cultura, pero ahora conozco que se da desde el primer poblador. Segunda pregunta, ¿cómo se relaciona el tema con el derecho? Bueno, como hemos visto la periodificación del Perú prehispánico, nos situamos en el imperio incaico y hablamos sobre el trabajo, la familia, que son instituciones que podemos ver ahora en el Perú actualmente y podemos ver cómo se ejercía el derecho para las clases sociales y también para esas instituciones. Así que sí se relaciona al tema, dándonos ejemplos de cómo se daba en el Perú prehispánico, cuáles eran las penalidades y quiénes ejercían el poder. 3. ¿Qué conclusiones puedes sacar del tema tratado? Bueno, una de las conclusiones que podemos sacar es que el derecho del Perú prehispánico se puede ver en el derecho del Perú actualmente. Es decir, ha trascendido o también ha sido la base para el derecho actualmente del Perú. También otra conclusión sería que podemos, podemos ver que a pesar de que el imperio incaico no haya tenido escritura, podríamos sacar la información de fuentes indirectas, como ya las mencionadas como crónica y también documentos administrativos. Pero otra también importante conclusión sería que podemos también ver cómo ha cambiado el derecho a través del tiempo. 4. ¿Cuánto aprendiste sobre el tema? Bueno, creo que he aprendido demasiado ya que no tenía conocimiento sobre que existía el derecho en el Perú prehispánico, ya que nunca me habían hablado de ello. 5. ¿Qué me falta aprender? Bueno, yo consideraría que faltaría reforzar los conocimientos, pero en general he aprendido mucho. Y bueno, eso sería todo. Gracias.